Retroalimentación formativa en educación superior, conceptos, avances recientes y aplicaciones prácticas. ¿Qué es la retroalimentación formativa? La retroalimentación formativa se refiere a la información que docentes y estudiantes intercambian durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorar el rendimiento futuro del estudiante mientras aún hay oportunidad de corregir y aprender. 1. 2. A diferencia de la evaluación sumativa, que califica al final de un curso o unidad, la retroalimentación formativa es continua y orientada al progreso. Identifica brechas entre el desempeño actual y los objetivos de aprendizaje, proporcionando feedback específico para cerrar esas brechas. Black y William, 1998, en su influyente revisión, definieron la evaluación formativa de manera amplia, abarcando todas aquellas actividades emprendidas por profesores y o por sus estudiantes, que proporcionan información para ser utilizada como retroalimentación y así modificar la enseñanza y las actividades de aprendizaje en las que están involucrados. 1. En otras palabras, el feedback formativo informa tanto al docente como al alumno sobre qué ajustar en adelante. Numerosos estudios evidencian que el feedback formativo frecuente y de calidad tiene un impacto positivo muy significativo en el aprendizaje de los estudiantes. 3. De hecho, la retroalimentación formativa se ha asociado con algunas de las mejoras más sustanciales en rendimiento académico registradas en la literatura educativa, especialmente en alumnos con dificultades. 4. Por ejemplo, Black y William, 1998, concluyeron que las innovaciones orientadas a fortalecer la frecuencia del feedback producen ganancias de aprendizaje importantes, equivalentes a elevar a un alumno promedio al nivel del 20% superior de su clase. 3. Este poder de la retroalimentación se atribuye a que, cuando el estudiante sabe en qué está fallando y cómo mejorar, puede dirigir mejor sus esfuerzos y estrategias de estudio. No obstante, también advierten que no todo feedback es efectivo para que cumpla su función formativa. Debe ser claro, específico sobre el trabajo, no sobre la persona, comprender orientaciones prácticas de mejora y ocurrir a tiempo para que el alumno lo utilice. 4. Black y William, fundamentos clásicos de la retroalimentación formativa. Paul Black y Dylan Williams son considerados autores ancla en el campo de la evaluación formativa y el feedback educativo. Su trabajo seminal de 1998, Inside the Black Box, revolucionó la comprensión de docentes e investigadores sobre cómo la retroalimentación dentro del aula puede elevar los estándares de aprendizaje. 5. 6. Black y Williams reunieron evidencia de cientos de estudios y hallaron que incluir evaluaciones formativas con retroalimentación frecuente en la enseñanza conduce a mejoras significativas en el rendimiento, en mayor medida que la mayoría de intervenciones educativas conocidas en aquel entonces. 4. Un hallazgo clave fue que estos beneficios son especialmente fuertes en estudiantes con rendimientos más bajos, ayudando a cerrar brechas y promoviendo la equidad. 7. 4. ¿En qué consiste el enfoque de Black y Williams y por qué sigue vigente? En esencia, promovieron un cambio de paradigma, de evaluar solo al final, para calificar, a evaluar durante el proceso, para informar el aprendizaje. Destacaron estrategias como a. Clarificar criterios de éxito y compartirlos con los alumnos. B. Proporcionar feedback rico en información sobre las cualidades de la tarea, que se hizo bien, que mejorar, evitando comparaciones entre alumnos. C. Formar al alumno en la autoevaluación para que entienda sus objetivos y monitoree su propio progreso. Y D. Ajustar la enseñanza en respuesta a la evidencia recogida de esas evaluaciones continuas. 8. 9. Estas ideas centrales siguen vigentes porque abordan necesidades fundamentales del aprendizaje, mantener al estudiante consciente de su desempeño, involucrarlo activamente en su mejora y adaptar la enseñanza a la realidad del aula en tiempo real. Incluso décadas después, Dylan Williams resume el valor perdurable de estas estrategias en 5 claves de la evaluación formativa: clarificar objetivos de aprendizaje, generar evidencias del aprendizaje, proporcionar feedback oportuno, activar a los estudiantes como evaluadores de sus pares y agentes de su propio aprendizaje. 6. 8. En síntesis, Black y Williams sentaron las bases de una cultura de aula donde la evaluación es parte del aprendizaje y no simplemente una medición al final, un principio teórico que las investigaciones recientes siguen reafirmando y detallando. Avances recientes, 2018-2025, en retroalimentación formativa. En los últimos años, la investigación educativa, particularmente en educación superior, ha profundizado en la retroalimentación formativa, dando lugar a nuevos conceptos y enfoques prácticos. A continuación se resumen avances clave entre 2018 y 2025. Alfabetización en retroalimentación, feedback literacy. Este término, difundido por autores como Carlis y Bout, 2018, alude a la capacidad del estudiante para comprender, gestionar y utilizar efectivamente la retroalimentación que recibe. 10. Implica desarrollar en los alumnos habilidades y disposiciones para apreciar el valor del feedback, hacer juicios sobre su propio trabajo, manejar las emociones ante críticas y, sobre todo, tomar acción a partir de los comentarios. 11. Por ejemplo, un estudiante con alta alfabetización en feedback no solo lee la corrección de su ensayo, sino que identifica que puede mejorar y realiza cambios en borradores futuros. Se ha propuesto fomentar esta competencia mediante estrategias como feedback entre pares y el análisis de ejemplares, trabajos modelo, para que los alumnos practiquen dar y recibir comentarios y reconozcan criterios de calidad. 12. Promover la feedback literacy es crucial, pues de poco sirve un buen feedback si el estudiante no sabe interpretarlo o aplicarlo. Retroalimentación dialógica. Frente al modelo tradicional de feedback unidireccional, el profesor transmite comentarios al alumno, surge la visión del feedback como diálogo. Esto implica que estudiantes y docentes, incluso pares, participen en una conversación bidireccional sobre el rendimiento, formulando preguntas, aclarando significados y construyendo juntos el entendimiento de cómo mejorar. Investigaciones recientes sostienen que el feedback dialógico, caracterizado por intercambio activo y construcción de significado, involucra más al estudiante y aumenta la probabilidad de que utilice la retroalimentación en aprendizajes posteriores, en comparación con el feedback unilateral. 13. Un ejemplo de feedback dialógico sería una sesión de tutoría donde el estudiante revisa su examen con el profesor. El alumno explica su razonamiento, el profesor proporciona comentarios específicos, y juntos discuten cómo abordar de forma distinta los errores. Este enfoque empodera al estudiante, volviéndolo agente activo en el proceso de evaluación, y está alineado con pedagogías socioconstructivistas, e.g., ideas de Freire sobre diálogo. El desafío práctico es lograrlo en aulas numerosas, pero incluso el feedback oral breve en clase puede tornarse dialógico, por ejemplo, devolviendo preguntas al alumno, ¿cómo crees que podrías mejorar este párrafo?, en lugar de solo dar correcciones. Enfoque feedforward, además de comentar lo ya realizado. Las mejores prácticas recientes insisten en dar feedback con proyección hacia el futuro. El concepto de feedforward implica ofrecer sugerencias concretas sobre cómo aplicar lo aprendido en tareas venideras. 2. En vez de centrarse únicamente en los errores pasados, el docente señala próximos pasos. Por ejemplo, en el siguiente trabajo, podrías estructurar tu introducción así. Esto orienta al estudiante no solo a corregir sino a crecer en competencias, y refuerza la idea de la evaluación como ciclo continuo. Se ha observado que muchos alumnos perciben la retroalimentación tradicional como irrelevante una vez finalizada la tarea. Al reenfocarla como feedforward, el estudiante la ve como un consejo útil para desempeños futuros, aumentando su motivación por atenderla. 14. Este enfoque conecta con la noción de Active Timperley, 2007, de que un feedback efectivo responde también a la pregunta que sigue, brindando orientación prospectiva junto con la valoración del trabajo actual. 2. Temporalidad del feedback, inmediato vs diferido. Un debate importante de 2018 a la fecha es cuando conviene dar la retroalimentación para maximizar su efecto.
Por un lado, el feedback inmediato, por ejemplo, en tiempo real durante una práctica, o al instante de entregar un cuestionario en línea, tiene la ventaja de corregir errores al momento y reforzar rápidamente los aciertos, evitando que el alumno consolide malentendidos. Estudios experimentales en entornos digitales han mostrado que los estudiantes que reciben feedback inmediato obtienen puntuaciones más altas que aquellos con feedback retrasado, bajo ciertas condiciones, 15. Además, la retroalimentación inmediata tiende a aligerar la carga cognitiva extrínseca. Al resolver dudas en el acto, el alumno no permanece confundido, lo cual libera recursos mentales, memoria de trabajo, para procesar la información correcta, 16. Por otro lado, un feedback diferido, por ejemplo, comentarios detallados días después de una entrega, puede fomentar reflexión más profunda y evita interrumpir el flujo de la actividad. La investigación reciente sugiere que no hay una respuesta única. La efectividad del feedback inmediato vs diferido depende del contexto, la complejidad de la tarea y el nivel del alumno. En tareas simples o prácticas repetitivas, ejercicios de opción múltiple, el feedback inmediato suele ser beneficioso porque brinda refuerzo instantáneo. En tareas de alta complejidad cognitiva, una breve demora puede permitir que el estudiante intente resolver por sí mismo y luego compare con la retroalimentación, integrando mejor el aprendizaje. En resumen, el timing óptimo del feedback debe equilibrar inmediatez y oportunidad para la reflexión, evitando tanto la interrupción prematura del pensamiento como la demora excesiva que reduzca la relevancia del comentario. Relación con la carga cognitiva, ligado a lo anterior, las investigaciones 2018-2025 han explorado cómo el diseño del feedback influye en la carga cognitiva del estudiante. Aplicando la teoría de carga cognitiva, SWELE, se recomienda estructurar la retroalimentación de modo que minimice la carga extrínseca, información irrelevante o sobrecarga de datos, y maximice la carga germana, es decir, el esfuerzo mental productivo para asimilar el concepto. Un principio práctico es mantener el feedback focalizado en unos pocos puntos clave en lugar de abrumar al alumno, con largas listas de errores, especialmente en niveles iniciales. Por ejemplo, SUTE, 2008, sugiere que un buen feedback es selectivo, aborda las deficiencias principales primero, para no saturar al estudiante. También se investiga la interacción con la experiencia del alumno, para novatos. Feedback más frecuente y guiado puede reducir la carga intrínseca de la tarea, por su alta complejidad percibida, mientras que para alumnos avanzados cierto espacio para el autodescubrimiento, feedback menos inmediato, puede fomentar la consolidación autónoma de esquemas mentales. En síntesis, diseñar la retroalimentación considerando los límites de la memoria de trabajo mejora su efectividad. Un feedback bien dosificado y claro evita el ruido cognitivo y facilita que el alumno procese y recuerde las sugerencias para aplicarlas. Analíticas de aprendizaje y IA para feedback. En la era digital, han emergido herramientas que aprovechan Learning Analytics e inteligencia artificial para enriquecerla. Retroalimentación en educación superior. Plataformas de e-learning ahora pueden rastrear el desempeño de los estudiantes en tiempo real y generar feedback automatizado e inmediato a gran escala. Por ejemplo, sistemas de tutores inteligentes pueden evaluar respuestas de programación o ejercicios matemáticos y proveer comentarios instantáneos. Revisa la fórmula en la celda 3. Parece haber un error en la sintaxis, acompañados de pistas. Estos sistemas brindan un feedback consistente y sin sesgos humanos, y permiten múltiples intentos, lo cual incrementa la satisfacción de los estudiantes al recibir respuesta casi al instante. 17. 18. Asimismo, el análisis de datos masivos permite a los docentes identificar patrones. Por ejemplo, dashboards de analíticas pueden señalar que conceptos de la clase están generando más errores, orientando una retroalimentación colectiva o una sesión de repaso focalizada. Un avance prominente desde 2022 a 2023 es el uso de IA generativa, modelos de lenguaje tipo GPT, para asistir en la retroalimentación textual. Investigaciones iniciales sugieren que estas IA pueden elaborar comentarios detallados sobre, digamos, un ensayo, destacando fortalezas y áreas de mejora. Esto podría aliviar la carga de corrección del profesor en grupos numerosos. Sin embargo, se advierten limitaciones. Los estudiantes mismos expresan reservas y prefieren la retroalimentación humana en aspectos creativos o complejos de sus trabajos. 19. Además, surgen consideraciones éticas y de calidad. La IA puede equivocarse o carecer de contexto, y su uso indiscriminado podría restar interacción humana en el proceso formativo. 20. 21. La tendencia actual sugiere combinar lo mejor de ambos mundos. IA para feedback inmediato en tareas objetivas o repetitivas, y docentes enfocando su tiempo en feedback personalizado y dialogado donde se requiere juicio profesional profundo. En cualquier caso, la tecnología está ampliando las posibilidades de ofrecer feedback distinto y adaptado al progreso individual de cada estudiante, algo difícil de lograr únicamente de forma manual. Implicaciones prácticas y limitaciones. Los avances teóricos y tecnológicos mencionados se traducen en diversas implicaciones prácticas para la enseñanza en aula, física o virtual. En primer lugar, implementar retroalimentación formativa eficaz requiere una planificación cuidadosa y un cambio de rol tanto del docente como del estudiante. El profesor deja de ser solo evaluador y se convierte en un guía activo, incorporando mini evaluaciones durante la clase y brindando comentarios constantes. Esto puede significar ajustar la carga de trabajo, preparar instrumentos de evaluación formativa, por ejemplo, cuestionarios rápidos, actividades de pares, y dedicar tiempo a analizar sus resultados para retroalimentar. Una limitación práctica común es el tiempo y esfuerzo que demanda dar feedback de calidad a muchos estudiantes. Por ello, se recomiendan estrategias como usar feedback grupal o por patrones, dirigiéndose a errores comunes en lugar de individualmente redundantes, y fomentar el peer feedback donde los mismos alumnos intercambian observaciones bajo guía docente. Otro aspecto es la formación del estudiante. No se puede asumir que sabrá aprovechar el feedback automáticamente. En clase se deben establecer rutinas para cerrar el ciclo de la retroalimentación. Por ejemplo, después de devolver un trabajo con comentarios, dedicar unos minutos a que los alumnos reflexionen o reescriban parte de su respuesta incorporando las sugerencias. Una suerte de feedback loop activo. También es importante crear un clima de confianza. Algunos estudiantes inicialmente reaccionan mal a críticas, por lo que el docente debe modelar una actitud positiva hacia el error. Equivocarse es parte del aprendizaje. Esto enlaza con la noción de feedback como diálogo y con la libertad para fracasar, promovida en entornos de aprendizaje innovadores. La gamificación ha surgido precisamente como un aliado para aplicar feedback formativo de manera motivadora. Por ejemplo, en un curso universitario se pueden incorporar quizzes tipo juego, con aplicaciones como Kahoot, quizzes o sistemas de respuesta en clase, que dan retroalimentación inmediata y lúdica. El estudiante responde y al instante ve si acertó, acumula puntos o recibe pistas. Estas dinámicas aumentan la frecuencia del feedback casi sin esfuerzo adicional del profesor, y convierten el error en algo manejable y hasta divertido. El alumno puede intentarlo de nuevo, quiere superar su puntaje, etc. La literatura sobre gamificación destaca que los juegos proveen feedback constante e intensivo, a diferencia de la instrucción tradicional donde suele ser esporádico. 22. Además, en un entorno gamificado bien diseñado, equivocarse no conlleva penalización definitiva, sino que es una oportunidad de aprendizaje, lo que anima a los estudiantes a probar, explorar y aprender de sus errores sin miedo. 23. En este sentido, la gamificación encarna los principios de la retroalimentación formativa, refuerzo inmediato, múltiples intentos, progresión visible y feedforward. El juego indica cómo mejorar para avanzar de nivel. No obstante, una limitación es asegurar que el feedback lúdico siga siendo académicamente significativo. No debe reducirse solo a correcto/incorrecto, sino idealmente ofrecer alguna explicación o recurso para que el estudiante comprenda el porqué. Asimismo, no todos los contextos se prestan a la gamificación. El docente debe evaluar si los elementos de juego aportan valor o podrían trivializar contenidos. Cabe mencionar también posibles limitaciones generales de la retroalimentación formativa. Una es el sesgo o calidad variable del feedback humano. Si el comentario es vago, sé más crítico, tardío o incorrecto, puede frustrar al alumno o dirigirlo mal.
Por eso se insiste en la formación docente continua en evaluación formativa, apoyándose en pautas claras, por ejemplo, rúbricas con criterios, para lograr un feedback más objetivo y útil. Otra limitación es la sobrecarga de feedback. Inundar al estudiante con demasiado comentario puede desorientarlo. Es preferible priorizar y secuenciar la información. Además, existe el riesgo de que retroalimentar continuamente en detrimento de cierta autonomía convierta al alumno en dependiente de aprobación constante, un equilibrio delicado que los docentes deben monitorizar. Fomentar autorreflexión es la contraparte necesaria. Por último, aunque las tecnologías de IA y analíticas prometen escalar la retroalimentación, no sustituyen la sensibilidad pedagógica. Un comentario generado por IA carece de empatía y no conoce las circunstancias individuales. Por tanto, debe ser revisado y complementado por el profesor para asegurar que realmente cumpla su propósito formativo. En resumen, las prácticas actuales nos invitan a integrar la retroalimentación formativa en el ADN de la enseñanza diaria, aprovechando herramientas nuevas pero manteniendo un enfoque humano. Se trata de cultivar en clase un ecosistema de feedback, donde profesor y alumnos participan constantemente en valorar la comprensión y empujar el aprendizaje al siguiente nivel, pero reconociendo las barreras prácticas, tiempo, escala, formación, y trabajando para mitigarlas de manera creativa. Recomendaciones accionables. Para concluir, se presentan 5 recomendaciones prácticas para docentes que deseen potenciar la retroalimentación formativa, especialmente en educación superior, a la luz de la teoría y hallazgos recientes. Incorpore feedback frecuente y planificado en sus clases, no espere hasta el examen final para evaluar. Diseñe pequeñas actividades periódicas, quiz semanal, minuta de la clase, borradores de trabajo, que generen oportunidades de retroalimentación continua. Mientras más frecuente y específico el feedback, más efectivo es el aprendizaje. 3. Por ejemplo, puede iniciar cada clase con una pregunta clave sobre la sesión anterior y comentar brevemente las respuestas, detectando y corrigiendo malentendidos al instante. Fomente una cultura de diálogo y feedback literacy. Explique a sus estudiantes el propósito formativo del feedback y cómo usarlo. Dedique tiempo a discutir los comentarios dados. Invite a los alumnos a preguntar, replicar o autoevaluarse. Esto puede hacerse mediante tutorías, foros en línea o actividades de peer review. Un estudiante formado en feedback literacy sabrá apreciar y utilizar mejor sus consejos. 10. Por ejemplo, tras devolver un ensayo con anotaciones, pida a cada alumno que escriba un plan de mejoras o que identifique qué 3 comentarios le resultaron más útiles. ¿Y por qué? Use estrategias de feedforward y metas claras. Asegúrese de que cada retroalimentación incluya orientaciones hacia el futuro. En lugar de solo señalar errores, indique cómo aplicar la corrección en contextos o tareas futuras. Para el próximo informe, te sugiero. Asimismo, recuerde siempre enmarcar el feedback contra criterios / metas específicas. El alumno debe entender hacia dónde voy y qué me falta para llegar. 2. Un tip es iniciar el feedback reconociendo algo bien logrado, medalla, y luego dar una misión concreta de mejora. Próximo paso, equilibrando motivación y reto. Aproveche herramientas tecnológicas de forma complementaria. Emplee plataformas que permitan feedback inmediato automatizado en ejercicios objetivo, tests en línea con retroalimentación, sistemas de respuesta interactiva en clase, simulaciones gamificadas, etc., para reforzar conocimientos básicos y ofrecer práctica abundante sin cargar todo al docente. 17. Al mismo tiempo, libere espacio en su agenda para proporcionar feedback humano de alta calidad en tareas más complejas, comentarios personalizados en proyectos, discusiones individuales, retroalimentación oral detallada en presentaciones, etc. La tecnología puede encargarse de lo rutinario, por ejemplo, corregir cuestionarios con cientos de respuestas, dejando al profesor el feedback más profundo que requiere juicio y empatía. Sea consciente de la carga cognitiva y emocional del feedback. Diseñe sus intervenciones de modo que el alumno pueda asimilarlas sin agobio. Esto implica priorizar. Enfoque su retroalimentación en los aspectos esenciales a mejorar en vez de señalar absolutamente todo de golpe. Ofrezca feedback en porciones manejables y, si es posible, espaciado en el tiempo. Por ejemplo, primero devolución general, luego tutoría focalizada, para que el estudiante procese la información poco a poco. Además, cuide la forma del mensaje. Un tono constructivo, respetuoso y esperanzador aumentará la receptividad. Recuerde que el objetivo es estimular al estudiante a la acción, mejorar su trabajo, no desanimarlo. Si nota que algún alumno se frustra fácilmente con las correcciones, proporcione también estrategias o recursos de apoyo. Revisa este ejemplo resuelto, junto con el feedback, de manera que se sienta acompañado en el camino de mejora. En conclusión, la retroalimentación formativa es una herramienta poderosa y necesaria para impulsar el aprendizaje en educación superior. Integrando las lecciones de Black y William con los avances recientes, desde la feedback literacy hasta la inteligencia artificial, los docentes pueden crear experiencias educativas más interactivas, personalizadas y efectivas, donde cada error se convierta en un peldaño hacia el éxito académico del estudiante. Aprovechemos el poder del buen feedback para transformar la enseñanza y el aprendizaje. Un comentario a la vez. 1. Assess.ucr.edu. https://ss.uq.edu/sites/default/files/20 19-02/blackwilliam-1998.pdf. 2. Revisiting the power of feedback from the perspective of the learner.